Presentamos el resumen informativo para hoy 15 de noviembre de 2022. Para 2023 se prevé la caída de precios de los alimentos que Bolivia exporta. Los precios de los productos agroindustriales que exporta Bolivia como la soya, azúcar, carne bovina y leche en polvo están en desaceleración. Y aunque la caída en el valor de las monedas de la mayoría de las economías en desarrollo se acentúa, incrementando los precios de los alimentos, lo que podría profundizar la crisis alimentaria para 2023, se prevé una caída del 5% en precios, según el informe Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos elaborado por el Banco Mundial. Por ejemplo, el precio de la soya cayó cerca del 2% y en octubre disminuyeron los precios internacionales de todos los productos lácteos que componen el índice. Desde la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, el presidente Jorge Amantegui dijo que las circunstancias actuales del mercado internacional hacen que el país tenga una tendencia positiva en la balanza comercial. Pero para 2023, dijo que Bolivia es un seguidor de las acciones de otros actores mundiales como Estados Unidos, Brasil o China, por lo tanto, debe considerarse como estos países se verán afectados con los efectos del coronavirus, la guerra en Ucrania, la volatilidad de precios de las materias primas y los commodities, el encarecimiento de insumos, la incertidumbre por los efectos climáticos, la subida del dólar, la inflación mundial y el encarecimiento del acceso a créditos de capital, factores que afectan también a Bolivia. En el sector azucarero creen que el gobierno juega en contra de las tendencias de buenos precios prohibiendo las exportaciones, como ocurre desde hace 2 semanas. El precio también depende de las grandes producciones o los bajos niveles de stock, afectado por guerras, sequías, problemas de logística o medidas del gobierno. Desde Pila Andina indicaron que el comportamiento del precio internacional de la leche en polvo ha sido favorable, de enero a junio, pero a partir del segundo semestre se registra una importante caída del 25%. Desde la Cámara Forestal de Bolivia, el presidente Javier Cronenbold dijo que a partir del segundo trimestre del año la situación comenzó a declinar, ya que China disminuyó su demanda. El gerente general de Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, ve negros nubarrones en el horizonte porque puede que en 2023 el mundo entre en recesión y muchos países caigan en estanflación. Advierten que Perú puede ser un serio competidor para la urea boliviana. En un contexto en que la demanda de fertilizantes ha aumentado en el mundo, Perú decidió instalar su propia planta de urea, una iniciativa que nace con ventajas en relación a la producción de urea de Bolivia. El proyecto peruano puede ser un serio competidor de su par boliviano, dijo José Padilla, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación cruceña. El 2 de septiembre, el gobierno peruano creó una comisión multisectorial para implementar el proyecto, que cuenta con un plan de acción aprobado, según reportes de medios peruanos. Padilla afirman que Perú es un serio competidor de Bolivia al tener la ventaja de la logística y quizá de precios, lo que es cuestión de planificación y de visión de país, algo que nos falta a nosotros. La planta de urea de Bolivia presenta desventajas, como su ubicación, que encarece los costos de transporte, los continuos problemas técnicos que arrastra, que ocasionan su irregular funcionamiento, sus elevados costos de operación y, ante el declive de la producción hidrocarburífera nacional, la incierta provisión de gas que pesa sobre el proyecto, lo que influye en el cierre de contratos con compradores que buscan provisión continua y segura. La urea es el fertilizante nitrogenado más utilizado en el Perú, pero sus proveedores son principalmente de ultramar. El 11 de noviembre pasado, en su mensaje por su segundo año de gestión, el presidente Luis Arce destacó que entre junio de este año el valor de las exportaciones nacionales de urea a la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú sumó $137 millones. Proyecto de ley busca bajar a 60.000 bolivianos el monto para apresar a contrabandistas. El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando trabaja en un proyecto de ley para bajar de 200.000 unidades de fomento a la vivienda a 60.000 bolivianos el monto mínimo con el fin de penar el delito de contrabando con cárcel, reveló el viceministro Daniel Vargas. Las 200.000 UFV establecidas en el Código Tributario equivalen a unos 480.000 bolivianos. El anteproyecto de ley que plantea que, si la mercadería contrabandeada equivale a 60.000 bolivianos o más, se considerará un delito y no una contravención. Así,
los responsables podrán ser sancionados con cárcel. El viceministro de Lucha contra el Contrabando agregó que con la nueva norma se busca desincentivar la actividad delictiva y que las personas que son reincidentes vayan a la cárcel. Indicó que en los últimos 6 meses se ha visto que comunidades enteras en el Chaco y en Santa Cruz han empezado a trabajar junto con contrabandistas, un fenómeno que ya se presentaba en la frontera con Chile. Esto debido a un incremento en el contrabando que entra desde Argentina. El costo de importar alimentos llega a un nuevo récord. El costo mundial de las importaciones de alimentos en 2022 alcanzará un nuevo récord con $194 billones, destacó el informe Perspectivas Alimentarias publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La nueva cifra representa un incremento de 10% respecto al anterior récord de 2021, aunque se espera que el ritmo de crecimiento se ralentice en respuesta al aumento de los precios mundiales de los alimentos y la depreciación de las divisas frente al dólar estadounidense. Ambos factores pesan sobre el poder adquisitivo de los importadores y, en consecuencia, sobre los volúmenes de alimentos importados, por lo que los países de bajos ingresos serán los que más sufran, poniéndose en peligro su capacidad de acceder a la comida para sus poblaciones. Esta perspectiva es alarmante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que indica que los importadores sufren dificultades para costear el aumento de los precios internacionales, lo que podría presagiar el fin de su capacidad de resistencia a la subida de los precios internacionales, señala el informe. El análisis advierte sobre un posible ensanchamiento de las diferencias existentes y la desigualdad, ya que los países de altos ingresos siguen importando toda la gama de productos alimentarios, mientras que las regiones en desarrollo se centran cada vez más en los alimentos básicos. El G20 realiza cumbre en medio de la crisis económica mundial. Los líderes del G20 y sus socios se reúnen hoy y mañana en Bali, Indonesia, para celebrar una cumbre en la que se abordará la crisis de la economía mundial. El G20 es ante todo un foro de cooperación económica que reúne a los países ricos y a las principales economías emergentes, es decir, a 2/3 de la población mundial. Solo estos países representan el 80% de la riqueza producida en el mundo y el 75% del comercio internacional. El G20 no está destinado a tratar cuestiones de paz y seguridad, sino a responder a las crisis económicas que este año son consecuencia directa de la guerra en Ucrania. La situación es aún más compleja porque Rusia, miembro del G20, es el agresor y es, en gran medida, responsable de la situación de la economía mundial. La principal preocupación del G20 en Bali es la inseguridad alimentaria, que golpea con fuerza a los países del sur, más vulnerables a los problemas de abastecimiento de grano. Un mercado desestabilizado por la guerra en Ucrania, que ha alimentado una inflación que ahora no perdona a ningún país. Pero la inseguridad alimentaria es solo una crisis entre muchas otras. Está la cuestión candente de la energía, la crisis financiera que se avecina con los problemas de deuda a los que se enfrentan cada vez más países y, por supuesto, el cambio climático, donde se espera una posición fuerte del G20. Es todo por hoy. Hasta la próxima.